Bienvenidos al curso sobre hoja de cálculo. En este vamos a aprender cómo trabajar o recalcular o desarrollar costos por producto. Para ello, el uso de esta herramienta es muy sencilla. Vamos a trabajar en forma de columna o en forma de verticales. Entonces, en este caso ya tengo una hoja de inventario. Vamos a empezar a crear un inventario. Para ello simplemente vamos a seleccionar, en este caso, un control de gastos, ¿sí? Vamos a generar en cada una de las columnas una serie de descripciones. En este caso, por ejemplo, vamos a tener el caso de equipamiento, ¿sí? Para eso simplemente escribimos, vamos a escribir sin ningún problema. Luego seleccionamos qué es lo que nosotros vamos a hacer dentro del equipamiento. Para eso vamos a tener cantidad, descripción, costo y total. ¿Cómo va a funcionar este total? Simplemente vamos a trabajarlos con cálculos o sumatorias. En este caso, lo primero que vamos a hacer, que yo les recomiendo, es escribir qué es lo que nosotros vamos a colocar en cada uno de los elementos. En este caso, las cantidades, ¿sí? Las cantidades, luego las descripciones, cada uno de los costos, es decir, los costos unitarios, para luego hallar los totales. Ahora, ¿cómo vamos a hallar los totales? Es muy sencillo. En la parte superior, si podemos observar en la barra de herramientas, tenemos la opción de funciones. En las funciones nosotros tenemos la opción de sumatoria. Esa sumatoria nos va a permitir multiplicar, sumar, dividir, hacer cualquier operación matemática que queramos. Es la opción matemática más sencilla que podemos trabajar. En este caso, yo seleccioné justamente la sumatoria del B5, en este caso, que es esta casilla, por esta que está acá. En este caso, utilizamos la sumatoria de la cantidad por el costo para dar la totalidad. ¿Cómo hacer para copiar una fórmula y no tener que hacerla una por una? Si lo ven, acá se va a ir a cada una de las columnas y a cada una de las verticales. En este caso, al tener una sumatoria, como por ejemplo vamos a crearla acá, vamos a repetirla, vamos a crear la sumatoria de esta cantidad por, en este caso, el signo asterisco equivale a la multiplicación por este costo. Simplemente presionaremos la tecla Enter y automáticamente él nos genera la fórmula. Así como multiplicamos, podemos dividir y hacer otros elementos que más adelante les voy a enseñar. Ahora, ¿cómo copiamos la fórmula para no tener que hacerlo de una en una? Simplemente en la parte inferior, inferior derecha, en este caso, aparece una crucecita, y esa crucecita, sin soltarla, vamos a bajarla tantas veces nosotros lo necesitemos, pues, para crear, en este caso, la sumatoria de estas cantidades, o en este caso los cálculos totales de las cantidades que nosotros tenemos en equipamiento. En este caso, como es un ejemplo, vamos a borrarlo nuevamente y les voy a mostrar no solamente qué se puede hacer acá para llevar el control de gastos del equipamiento. También podemos hacer un control de gastos de materia prima. En este caso, la materia prima va a consistir también en cantidad, descripción, costo unitario, costo total, y en este caso, para hallar cálculos de receta, podemos trabajar en este caso con la mitad o con un cuarto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, replicando la fórmula anterior, ¿verdad? Podemos observar que lo primero que tenemos que hacer es llenar nuestra tabla, ¿sí? Nuestra tabla con cantidades, con la descripción de lo que nosotros queremos calcular, y el costo unitario. En este caso, fíjense que al comprar 2 leche en polvo, ¿verdad?, de 200 gramos, nosotros simplemente vamos a hacer una multiplicación. Vamos a revisar entonces acá la fórmula. Observen que dice que vamos a hacer la sumatoria del B33 por el D33. Si observan acá, tenemos la fila D33 y tenemos la columna entonces D, en este caso,
¿sí? La de 33, y nosotros vamos a proceder a multiplicar esa cantidad por ese costo para que nos dé el total. Igual replicamos de aquí en adelante. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar qué es la mitad de esta cantidad que nosotros vamos a utilizar? En este caso estamos hablando de 2 leches en polvo entera de 250 gramos. Eso equivale a que es, digamos, 500 gramos, ¿sí? Si son dos sobres de leche en polvo, ¿sí? Si queremos hallar la mitad, obviamente la mitad será el costo unitario, pues estamos hablando de 2. Pero si queremos hallar la cuarta parte de esa medida, ¿sí? Simplemente lo que vamos a calcular es la cantidad que tenemos nosotros en el costo unitario, ¿sí? Recuerden acá L33, ¿sí? L33, ¿sí? Dividido entre 4, es decir, una cuarta parte. Si por el contrario lo que queremos es sacar la mitad, imaginemos acá tenemos un pote de dulce de leche. Ese pote de dulce de leche nos equivale a $0.9, ¿sí? El total obviamente es 0.9, pero si nosotros queremos saber cuánto nos cuesta esa mitad de pote de dulce de leche, lo dividimos. Es decir, hallamos una sumatoria, buscamos el producto, en este caso sería el E35, que está acá, ¿sí? Este es el E35, y lo vamos a dividir entre 2 para saber cuál sería la mitad del costo. Igual ocurriría aquí al lado si hacemos la cuarta parte de ese producto. ¿Cuánto nos costaría una cuarta parte de ese dulce de leche? Entonces, fíjense que los cálculos son bastante sencillos en función de lo que nosotros queremos hallar. En este caso también podemos hallar, tenemos otros cálculos al estilo, pero en este caso voy a mostrarles cálculos específicamente por recetas. En este caso, fíjense que nosotros vamos a desarrollar, supongamos que sea la receta de un pasticho. Para ello, nosotros en los costos anteriores ya habíamos determinado cuánto costaban 5 cajas. 5 cajas serían aproximadamente $2.59, por dar un ejemplo. 450 gramos de carne. Es decir, nosotros acá vamos a hacer una sumatoria para determinar cuánto vamos a utilizar tanto en gas como mano de obra. En este caso, seleccionamos los productos. Fíjense que estamos haciéndolo directo, acá no hay ninguna fórmula, pero sí vamos a hacer una fórmula para el total, en este caso el subtotal. ¿Cuál sería esa fórmula? Simplemente hacer la sumatoria, ¿sí? Aquí recuerden siempre en la parte superior derecha la opción de funciones, específicamente la sumatoria. Con la sumatoria ustedes van a seleccionar entonces que van a calcular. Vamos a hacerlo acá directamente. Imaginemos por un momento que vamos a hacer un cálculo de cuánto tenemos de gasto por lo pronto allí. Entonces vamos a seleccionar sin soltar el puntero o ratón y vamos a marcar todo lo que nosotros queremos seleccionar. Una vez que tenemos todas las, en este caso los productos que queremos sumar, para hallar el subtotal de gastos, simplemente seleccionamos la tecla Enter y él nos va a generar aquí entonces el subtotal. Si pueden apreciarlo, es la misma cantidad. A esto yo le voy a sumar el gas o cualquier otro elemento que ustedes consideren importante agregar acá para poder hallar un total general. Hecho esto, simplemente al tener el total general lo que van es a recalcular todos los elementos antes citados. Fíjense que en este momento tenemos entonces la sumatoria de la de 14, en este caso sería el subtotal que ya hallamos de los productos, más el resto de las casillas que sería el gas y el mano de obra. Al sumar todo esto nos va a dar el total general y con esto también nosotros podemos hallar cuál sería el costo de cada porción. En este caso, ¿cómo haríamos? Si ya sabemos que para 5 cajas de pastichos vamos a necesitar todos estos ingredientes y tenemos todos estos gastos, pues sencillamente es tomar el total general y dividirlo entre el número de cajas o entre el número de porciones que nosotros vamos a desarrollar. Entonces fíjense que tenemos simplemente la división del D17, que sería esta casilla, ¿sí? Específicamente con la cantidad que nosotros queremos dividir.
Entonces, este es otro ejemplo muy sencillo para que ustedes puedan hallar algún cálculo de alguna receta en función de las sumatorias y en función de algunos porcentajes. Vamos a mostrarles otro ejemplo acá. Imaginemos por un momento que vamos a desarrollar o vamos a crear o vamos a ofrecer a nuestros clientes alfajores. Igual, vamos a trabajar en función de aproximadamente unos 250 gramos de maicena. ¿Sí? Esto equivaldría más o menos a unos 25 o 30 alfajores, dependiendo del tamaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular todos los ingredientes, ¿verdad? En este caso, el gramaje, ¿sí? O las cantidades. Vamos a utilizar la descripción y acá, por supuesto, el costo de esos productos. Igual seleccionamos el subtotal haciendo una sumatoria, como ustedes lo pueden ver acá. Seleccionamos igualmente los gastos adicionales a esta compra que hicimos, llámese mano de obra, luz, no sé, empleados, local, qué sé yo, otros elementos que ustedes consideren a bien incluir acá. Y por supuesto la mano de obra. Tenemos entonces otra vez el total general, y si queremos hallar entonces el cálculo de cuánto nos cuesta cada alfajor, pues lo dividiríamos aproximadamente entre el número aproximado. Aquí tenemos la fórmula, más o menos entre 20 alfajores. ¿Cuánto nos costaría cada alfajor? Ya teniendo todos los materiales, incluso la mano de obra. Entonces, esto es muy sencillo de desarrollar, simplemente del total. Vamos a hacerlo aquí abajo. Vamos a borrar este, vamos a borrar este, y vamos a hallar entonces cuánto nos costaría aproximadamente unos 20 o 25 alfajores. Sería la sumatoria de 31, lo podemos escribir incluso entre, vamos a suponer en este caso entre 25. Si nos dio un error, vamos a revisar nuevamente, borramos y nos venimos acá hacia un lado. A veces las fórmulas, por estar muy arriba, no nos permiten hacerlo de manera adecuada. Fíjense que aquí se me borró esto, vamos a hallarlo nuevamente, que sería la sumatoria de todos estos gastos, ¿sí? Y acá vamos a hacerlo por un lateral, la sumatoria de esta casilla entre 20 alfajores. Perdón. Vamos a ponerle 25. Entonces el costo unitario sería aproximadamente de 0,29. Entonces con esto ustedes pueden observar que es muy sencillo calcular en Excel. En este caso, se ha desarrollado, por ejemplo, imaginemos por un momento que vamos a hacer un souvenir y ese souvenir tiene diferentes tipos de dulces. Se supone que tendríamos que calcular cuántos, digamos, el costo de cada uno de estos elementos y hallar la unidad. Una vez hecho esto, ya nosotros podemos, por ejemplo, hacer una caja que tenga alfajores, bombones, que tengan trufas, que tengan cualquier otro dulce que nosotros queramos desarrollarle, ¿sí? Y sumamos para ver cuál sería el costo general de esa caja que nosotros vamos a desarrollar o a vender. Esto para efectos de emprendimientos que muchos de ustedes seguramente desarrollan con bombones, dulces típicos y ese tipo de cosas, pues para que ustedes tengan a bien calcular correctamente y no les quede nada por fuera para efecto de los costos. Entonces, hasta aquí esta clase de control de cálculo o costos para inventarios, en este caso, y para cálculos de receta. Espero haya sido de su agrado. Así también pueden ustedes llevar no solamente el control de esto, pueden llevar su control de gastos diarios, pueden agendar también o programar los gastos que ustedes tengan alrededor de todo el mes, pues para que ustedes vayan a ir recalculando.
Y todo esto ustedes lo pueden revisar directamente en el Drive, específicamente con la aplicación de Excel. Entonces, a partir de este momento, pues ya lo que queda es que ustedes practiquen y hagan uso pues de su imaginación y por supuesto de la matemática para desarrollar estas actividades. Ahora, imaginemos por un momento que queremos hacer una gráfica. Vamos a hacer una gráfica pequeñita acá, aunque no tiene nada que ver, pero para que ustedes vean cómo se hace una gráfica. Aquí habíamos hablado de, por ejemplo, los costos por unidades aproximadamente de cada uno de los elementos que vamos a vender dentro de nuestra cajita. Si seleccionamos todo esto, podemos decirle que podemos insertar una gráfica. Podemos trabajar con una gráfica de torta y aquí él automáticamente, fíjense que les va a dar el porcentaje según la receta, o mejor dicho, lo que va a costar cada uno de los elementos que ustedes van a insertar en esa cajita. Con solo seleccionar las cantidades, ustedes pueden levantar aquí sin ningún problema en el Excel una gráfica. Fíjense que acá podemos hacer algo también interesante. Vamos a seleccionar dos columnas. Fíjense que también pueden darnos cuánto cuesta cada uno de los ingredientes con su descripción. Entonces este gráfico pues es bien interesante para que ustedes también puedan incorporar también algunas graficaciones acá. Fíjense que también pueden seleccionar otro tipo de representaciones, no necesariamente gráficas. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso, una representación en barras. Entonces, fíjense, aquí aparecerían los costos, aquí más o menos la descripción de lo que ustedes van a ofrecer como parte del emprendimiento, y ahí ustedes verían a qué se le gana más o a qué se le gana menos. Entonces, bueno, ya con esto hasta acá, les dejo un poco aquí el abrebocas para que ustedes también sigan incursionando, descubriendo y jugando pues con la herramienta Excel.